¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a todos un día más aquí a Aula de Ciencias. Ya sabéis, este canal donde estamos enseñando química desde cero. Recordar que hemos empezado ya este curso de formulación orgánica 2, lo empezamos ayer con el bloque 1 introductorio y empezamos el bloque 2 de los alcoholes. Recordar que si no habéis hecho formulación orgánica nunca, os recomiendo que busquéis el curso que hemos hecho de formulación orgánica 1. ¿Dónde lo encontraréis? Pues podéis recuperar algunas sesiones aquí en Twitch, o si no, recordar que tenéis todas las sesiones colgadas en YouTube. ¿Cómo me encontraréis? Pues como veis en pantalla, por todas las redes sociales, tanto en Facebook, TikTok, YouTube o aquí mismo en Twitch como @aulasciencias. Si tenéis dudas, si veis los cursos y hay algo que os resulta difícil y que necesitáis ayuda, os voy a pasar para empezar mi correo electrónico por el chat aida.aulasciencias@gmail.com y también os voy a pasar el link al server de Discord de castellano, donde allí también podréis realizarme todas las preguntas que queráis. Y lo bueno de seguirme en redes y sobre todo en el Discord es que voy poniendo pues cuando vamos a estar en directo y también salta la notificación de que arrancamos el directo. Bien, como os decía, hemos empezado este curso de formulación orgánica 2, donde nos vamos a centrar, para los que no estuvisteis en la sesión anterior, nos vamos a centrar en los grupos de base de oxígeno. Empezamos con los alcoholes y ahora lo que vamos a hacer es estudiar un tipo concreto de alcoholes, que son los fenoles. Entonces, para ver qué son los fenoles, vamos a ver aquí un ejemplo. Muy bien, ¿los fenoles qué son? Pues bien, los fenoles son derivados aromáticos que presentan un grupo hidroxilo. Es decir, recordar que tenemos el benceno, recordar que es este anillo de 6, como veis aquí en la imagen, con este círculo en medio, que este círculo lo que representa es que hay tres dobles enlaces conjugados, es decir, uno sí, uno no, uno sí, uno no, y como pueden estar en cualquiera de las posiciones, es decir, podría estar aquí, aquí o aquí, o aquí, aquí o aquí. Ahora cuando vayamos a la tableta lo podemos hacer mejor. Si no, podéis ver de las últimas sesiones que hicimos del curso de formulación orgánica 1, donde estuvimos hablando sobre los bencenos. Pues bien, es que la molécula de benceno tiene un grupo hidroxilo, es decir, un alcohol. Entonces, a la hora de nombrar estos compuestos aromáticos, cuando se pueden hacer de dos formas, ¿de acuerdo? Una es utilizando la terminación ol, bencenol, ¿de acuerdo? O benzendiol. Pero cuando tengamos un alcohol solo, lo más fácil es decirle fenol. Este grupo alcohol, de momento en los grupos que hemos ido estudiando nosotros, es el más prioritario, por lo que es el que le dará nombre a la molécula y aparte también será que su posición número 1 será la del alcohol porque es lo más importante que tenemos. Entonces, en este caso, ¿qué vemos? Pues bueno, vemos un benceno donde tiene dos radicales metilos, un radical etilo y un alcohol. Un benceno con un alcohol es un fenol. ¿Qué otros radicales tienes? Pues tiene en la posición 2 un etilo y en la posición 4 y 5 dos metilos. Aquí vamos a decirle dimetilo mejor, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería el nombre completo? Pues al igual que hemos ido haciendo hasta ahora con las moléculas, los hidrocarburos, es ir diciendo los radicales que tiene, ordenados por orden alfabético. Recordar que los prefijos di, tri, tetra no se utilizan para la ordenación. 2-etil, 4,5, dimetil y como hemos dicho que este era un fenol, dimetilfenol. Como siempre, ¿cuál es la mejor forma de poder hacer todo esto? Pues siempre la mejor forma es a través de ejercicios. Así que nos vamos a la pizarra y allí podremos ver estos 10 ejercicios que tenemos aquí.
Antes de empezar, lo que os decía, el fenol, el benceno. El benceno, recordar que es este anilla de 6, donde tengo estos 3 dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa conjugado? Pues bien, significa que estos electrones de los dobles enlaces pueden estar en las posiciones en las que lo hemos dibujado o en estas de aquí. ¿Cómo los electrones se pueden ir moviendo por todos los carbonos, por todos los enlaces carbono-carbono? Fijaros que al final lo que me queda es este enlace de 6 con la redonda en medio. Y esta es la representación más típica que veréis del benceno. Borro esto y nos vamos a por los ejercicios. El primero, fenol. Al final, pues el más sencillo, vamos a verlo al principio y vamos a ver qué es. ¿Qué es el fenol? Pues bien, hemos dicho que el fenol era el anillo de 6 con la redonda en medio, es decir, el benceno, donde tiene un grupo alcohol en la posición 1. ¿Cuál es la posición 1? Esta. Pues yo le he dicho esta. ¿Que queréis que sea esta de aquí? Pero vamos a hacerlo así. ¿Que queréis que sea esta de aquí? Pues que sea esta de aquí. ¿Esta de aquí? Pues esta de aquí. Esta, la que queráis vosotros, ¿de acuerdo? En realidad, mientras esa sea vuestro 1 y a partir de ahí vayáis poniendo los demás sustituyentes, es suficiente. Vamos a por el 2. El 2 nos dice 4-etilbenceno 1,3-diol. Fijaros que aquí no dice fenol. ¿Por qué? Porque tiene 2 alcoholes. Entonces, benceno. Ya hemos dicho que el anillo de 6 con la redonda, nuestro benceno. En la posición 1, 2 y en la posición 3 tenemos un alcohol. Y en la posición 4, un etilo. Fijaros que en el fondo ir haciendo esta formulación es lo mismo que hacíamos con las cadenas radicales. Dependiendo de las posiciones ponemos los grupos que nos dicen y tan sencillo, ¿de acuerdo? Si veis que tenéis dificultades, creo que sería muy recomendable que mirarais el curso de formulación orgánica 1, porque allí vamos muy a poco, vamos paso a paso a la hora de tanto de formular como de nombrar, y aquí en este curso ya un poquito más avanzado, pues vamos un poquito más rápido, más por faena, ¿de acuerdo? Pero si miráis aquello, yo creo que os puede servir mucho para aprender a formular y nombrar. Venga, el 3, el 2-etil-5-metilbencenol. Como os he dicho, se le puede decir fenol o se le puede decir bencenol. ¿Por qué no pone la posición del alcohol? Pues no pone la posición del alcohol porque siempre va a estar en la posición 1, ya que los otros dos radicales que tiene son menos importantes. En la posición 1 tenemos el alcohol, en la posición 2 tenemos un etilo, CH2, CH3, y en la posición 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos un metilo, CH3. El 4, 3-metilfenol. Pues fenol sabemos que es el benceno con el alcohol en la posición 1 y en la posición 3 1, 2, 3, aquí tenemos un metilo. Fijaros que yo siempre pongo el 1 en donde está el alcohol y luego voy hacia la derecha, ¿no? Voy siempre para acá a la hora de nombrar. Pero bueno, también podríais coger y hacerle lo inversa. Me voy para acá y este es mi 1, mi 2, mi 3, mi 4, ¿de acuerdo? Eso como vosotros veáis y os sintáis más cómodos. Todas las opciones sean igualmente correctas. Pues vamos a por el siguiente, el 5, que es 2,6-dimetilfenol. Pues recordar, fenol, anillo de 6 con la redondita, el OH en la posición 1 y en la posición 2, 3, 4, 5 y 6 tenemos dimetil, es decir, metil y metil. Os digo, si voy muy rápido, también escribirme, decirme y podemos seguir revisando y hacer algunos ejercicios más lentamente. Pero bien, para eso teníamos el curso de formulación orgánica 1, donde hemos ido muy a poco y hemos ido avanzando. Pues vamos a por el 6. En el 6 nos dicen 2,4-dimetilfenol. 2,6, 2,4, es diferente, ya me he confundido yo.
Pues bien, el fenol ya lo tenemos aquí. Si esa es mi posición 1, mi posición 2 es esta, 3 y mi posición 4 es esta de aquí. Y en la posición 2 y en la posición 4 tenemos unos metilos. El 7. El 7 me dice 5-metilbenceno 1,3-diol. Es decir, tengo mi cadena principal, que es el benceno, con un alcohol en la posición 1 y en la posición 3, 1,3-diol, y en la posición 5, metil, un metilo. El 8. 2,4,6-trimetilfenol. Pues lo mismo, fenol. Ya sabemos, el fenol nos lo sabemos ya de memoria. Esto es el fenol. Y en la posición 2, 3, 4, 5 y 6 tengo trimetil, es decir, un metilo en cada una de las posiciones del fenol. Vamos a por el 9, que nos dice 2,4. Hemos hecho, este era el 9, ¿no? 2,4,6-trimetilfenol. Hemos hecho el 9 antes y ahora vamos a hacer el 8. El 8, que es el 2-metilbenceno 1,3-triol. Un benceno, nuestra cadena principal, donde en la posición 1, 2, 3, 4 y 5 triol, un hidroxilo en cada una de estas posiciones, y en la posición 5, recordad que hemos dicho que esta era la 1, la 2, la 3, la 4, en la 2, 1, en la 2 está aquí un metilo. Voy confundiendo el 8 y el 9 todo el rato, perdonadme. Y el 10 nos dice 4,2-propenil 1,3-benzenodiol. Aquí el 1,3 tendría que ser 4,2-propenil benceno 1,3-diol. Recordar que esta es la nomenclatura antigua y en la nueva las posiciones están al final con el sufijo del nombre. También que vemos aquí algo que vimos en el curso también de formulación orgánica 1, que tenemos un radical que está entre paréntesis. Esperaros, ¿esto por qué es? Pues bien, aquí, este de aquí. ¿Por qué está entre paréntesis? Bien, porque es un radical complejo. Es decir, si esto fuera un metilo sería el 4-metil 1,3-benzenodiol. Pero fijaros que dentro de este radical también tenemos una posición. Entonces, para diferenciar que esta posición es de nuestro radical y no de nuestra cadena principal, se hace entre paréntesis. ¿Cómo se hace esto? Pues bien, vamos a hacer algo que también hacíamos mucho en el curso de formulación orgánica 1, que es analizar el nombre y ver qué tiene cada cosa. Si analizamos el nombre, vemos que tenemos el 4,2-propenil por una banda. Por otra banda tenemos el 1,3-diol. Y por otra banda vemos que tenemos el benceno. ¿Cuál es nuestra cadena principal? Pues el benceno. Como el benceno es nuestra cadena principal, voy a hacer el benceno. Benceno, nuestra molécula de ciclo hexano con estos dobles enlaces. Voy a representarla así esta vez, ¿de acuerdo? Para hacerla diferente. Ahora vamos a ver lo que teníamos en verde. ¿Qué nos ponía en verde? Pues que en la posición 1,3 tenemos diol, es decir, dos alcoholes en la posición 1 y en la posición 3. Y ahora vamos al último. ¿Qué nos dice el último? El último nos dice que en la posición 4, 1, 2, 3, 4, que es esta de aquí abajo, nos dice que tenemos lo que hay aquí, 2-propenil. Prop, acordaros que es 3 carbonos. 1, 2, 3. Y nos está diciendo que en la posición 2-propenil, en la posición 2 hay un doble enlace, perdonad. En vez de propanil, es un propenil. La E nos indicaba un doble enlace. ¿Cuál es la posición 2 en esta cadena? Pues recordar que la posición 1 es siempre el carbono que cuelga de nuestra cadena principal.
Así que la 2 y la 3 son estas que os marco aquí. Así que si tenemos un doble enlace en la posición 2, el doble enlace estará en esta posición de aquí. Y como siempre, completamos el octeto. Y este sería el 4,2-propenil 1,3-benceno-diol. Como habéis visto, aquí yo lo que he hecho ha sido analizar la palabra, ir paso a paso, ver cuál es mi grupo principal, cuáles son mis radicales. Entonces vosotros, si os es muy difícil, pues podéis también ir haciéndolo así. Pues bien, ahora vamos a hacer a la inversa. Vamos a coger 10 moléculas y vamos a decir el nombre. Recordad que cuando tengamos un solo alcohol le vamos a llamar bencenol, bencenol o fenol, y cuando tengamos más siempre será el bencenodiol, bencenotriol, y que el alcohol siempre va a ser nuestra posición 1. En el primero, ¿qué vemos? Pues vemos que tenemos, venga, vamos a hacer un par así poco a poco. Vemos que tenemos un fenol, y que si me voy para acá estaré en la posición más pequeña, en la posición 1, 2, 3, tengo otro OH. Como tengo dos OHs, en lugar de decirle fenol, lo que voy a decir es que tengo un benceno, porque ahora voy a considerar que mi grupo principal es este de aquí, y que en la posición 1 y en la posición 3, benceno 1, 3, tengo unos alcoholes, es decir, diol. Lo mismo nos pasa con el de abajo, que aunque podamos detectar un fenol, como tengo más OHs, mi grupo principal va a ser este, que es el benceno. Y ahora tengo los OHs en la posición 1, 2, 3, 4, 1 y 4. 1, 4, diol. Y el siguiente es lo mismo, lo que ahora los OHs van a estar en la posición 1 y en la posición 2. Benceno 1, 2, diol. Vale, recordar que siempre estas posiciones donde están estos grupos radicales, estos OHs, siempre tienen que ser los números que sean los más pequeños posibles. Es decir, en este que acabamos de hacer, yo he dicho que era el 1 y el 2, pero también podríamos haber numerado la cadena al revés, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y estos OHs podríamos haber dicho que son benceno 1,6-diol, pero no es así, ¿de acuerdo? Los alcoholes están en la posición 1 y 2. Vamos al siguiente. Fijaros que en el siguiente solo tenemos un alcohol. Por eso que ahora sí vamos a detectar el grupo fenol y podemos decir que el grupo principal de esta cadena es el fenol. Y aparte del fenol, fijaros que detectamos dos radicales, un etilo y un metilo. Recordar también que no se nombran por orden en el que están en la cadena principal, sino por orden alfabético. Etilo va antes que metilo, E antes que M, así que será el 2 etil 3 metilfenol. También os digo, yo en muchos casos, en algunos tengo que ver si va hacia la izquierda o hacia la derecha, ves claramente las posiciones. Es decir, yo aquí veía que si me iba hacia la derecha, mis posiciones van a ser mucho más bajas que si me voy hacia la izquierda. Que vosotros no lo veis, ningún problema. Hacer lo que he hecho yo en el anterior con los números. Número el 1 mi alcohol, porque es el grupo más importante de los que hemos estudiado hasta el momento. A él le doy la posición 1 y voy hacia izquierda y hacia derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y veo mis radicales en qué posiciones están de una forma y de la otra. Y finalmente, el que tenga posiciones más pequeñas, el que la suma de las posiciones sea más pequeña, es con la que me quedo, es la correcta. Pues bien, ahora aquí tenemos otra vez este benceno con 3 alcoholes. Pues bien, como tenemos 3, es el benceno. ¿Qué posiciones? En la 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros que la molécula es simétrica. Si ahora empezara a calcular
el uno por otro de los alcoholes, por ejemplo este de aquí, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Fijaros que siempre los alcoholes están en la posición 1, 3, 5, triol. En el caso de que no fuera así, y para saber cuál es el principal, tendríamos que hacer lo mismo que hacemos para las posiciones de los radicales, es decir, suponer que es uno el principal o es el otro, y así veremos cuál es. Y que recordar siempre que lo que tiene que pasar es que las fitas, las posiciones, sean lo más pequeñas posibles. Pues nos vamos a por estos últimos 5 ejercicios de fenoles, donde aquí volvemos a detectar un fenol, donde solo hay un OH en esta cadena de benceno, por lo que le podemos decir que la cadena principal es el fenol. Y después, ¿qué tenemos? Pues tenemos 2 metilos y un etilo. Aquí fijaros que si voy hacia la izquierda, mi primera posición estará en la 3 y si voy hacia la derecha, la 2. Así que yo veo claro que tengo que empezar por la derecha. Es decir, será un 2-etil, 4,5-dimetil. Etil va antes, pues 2-etil, 2, 3, 4, 5, hemos dicho, 4, 5, dimetilfenol. Recordar también que entre número y letra siempre ponemos un guión, entre números ponemos una coma y cuando vamos juntando radicales con grupos principales, es decir, palabra con palabra, letra con letra, lo hacemos todo seguido sin espacios. Muy bien, en el siguiente volvemos a ver que tenemos 2 alcoholes. Entonces vamos a tener que considerar que uno es el principal y otro es el secundario. Aquí es donde nos encontramos en la encrucijada que hablábamos antes de cuál es mi OH principal. Fijaros que si yo parto la molécula por la mitad, vamos a hacer... Os voy a explicar cómo lo pienso yo, ¿de acuerdo? Si parto la molécula por la mitad, me quedan que los 3 radicales están hacia este lado de aquí, ¿no? Hacia este lado de aquí. Entonces, como están hacia ese lado, tengo que hacer que las numeraciones sean lo más pequeña posible. Si yo empiezo por el OH que está arriba, por este de aquí, y voy hacia la izquierda o hacia la derecha, fijaros que de ir a uno al otro voy a tardar mucho. En cambio, si considero que mi OH principal es este de aquí y me voy para este lado, para donde están mis radicales, voy a tener unas fitas mucho más pequeñas. ¿De acuerdo? Así es como pienso yo a la hora de ver cuál es el principal y acabo determinando que mi hidroxilo principal es este de aquí. Por lo que esa es mi posición número 1. La cadena principal es un benceno. Tengo 2 OHs en la posición 1 y 2, 1, 2, diol. Y aparte tengo en la posición 4 un etilo. Pues 4 etilbenceno 1, 2, diol. Ahora, en el siguiente, fijaros que tengo un fenol, detectamos el fenol y luego tengo 2 grupos radicales. Un etenil, porque es un eten, un et-e con un doble enlace, et, cuando es radical etenil, y tengo un metil. Aquí a la hora de numerar yo podría decir que podría ser que la posición 3 sea del metil o la posición 3 es del etenil y estaríamos diciendo lo mismo. Si voy hacia izquierda o hacia derecha, las fitas serán las mismas. Cuando es todo igual, lo que voy a considerar es que el radical más complejo tenga la fita más pequeña. Es decir, el radical más complejo, ¿cuál es? El que tiene dobles, triples enlaces o que tuviera alcoholes, que también podría ser que un radical tuviera un alcohol. Entonces, como ese es mi principal, voy a considerar que el alcohol, donde está el alcohol es mi posición 1, mi posición 3 va a ser la del etenil y mi posición 5 la del metil. Así que este nombre, ¿cómo será? Pues bien, fenol es el grupo principal, en la posición 3 está el etenil, que por orden alfabético la E va antes que la M, y en la 5 el metil, fenol. Entonces este compuesto sería el 3-etenil, 5-metilfenol. Pues vamos a por el penúltimo, que sería este de aquí, que están aquí como muy agrupaditos, pero este de aquí es una molécula sola. Y fijaros que aquí tenemos 2
OHs y un grupo complejo. Recordad que estos grupos de aquí se pueden decir de dos formas. Podemos considerar la cadena principal, es decir, vamos a hacerlo aquí abajo, porque si no vamos a liar una de colores increíble. Podemos nombrarlo como la cadena principal, es decir, la cadena principal sería esta de aquí, y en la posición 1 tengo un metilo, es decir, esta sería el 1-metil-etil, o recordar que también tenemos unos nombres más complejos. Por ejemplo, este tiene 3 carbonos. 3 carbonos, recordar que es prop. Pues yo le puedo decir que esto es un isopropil. Entonces, utilizar la nomenclatura que más os guste o que más fácil os sea. Pero recordar que cuando tendremos el nombre tendréis que saber identificar una nomenclatura y la otra. En este caso, nuestro grupo principal es el benceno, porque tenemos 2 alcoholes, que en la posición 1 y en la posición 3 tenemos 2 alcoholes, el diol. Fijaros que como el alcohol es más prioritario que un alquino, hay un alqueno, hay un alcano, perdonad, los he dicho todos menos el que era, el último. Por eso la posición 3 la tiene el alcohol, ¿de acuerdo? Estamos en la misma situación que en el ejercicio de arriba. Y una vez tenemos esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos este isopropil o este 1-metiletil. En la posición 5 podríamos decir isopropil, o también podríamos decir 5, abro paréntesis porque tengo un radical complejo, 2-metil-etil, benceno, 1,3-diol. ¿De acuerdo? Utilizar la nomenclatura que vosotros os sentáis más cómodos usando. Y ahora sí nos vamos a por el último ejercicio de los fenoles. Y aquí también tenemos un fenol. Y nos pasa algo muy parecido a lo de antes. Fijaros que el grupo principal siempre es el alcohol. Entonces esa será mi posición 1. Y ahora vaya a la derecha o a la izquierda, los otros dos estarán en la posición 2 y en la posición 6. ¿Cuál va a ser mi posición 2? Pues mi radical más complejo. ¿Cuál es ese? El que tiene el doble enlace. Entonces, tenemos el 2-etenil y tenemos el 6-etil. Y ahora, a la hora de ponerlos en el nombre, recordad que tenemos que hacer por orden alfabético. E, T, T y E. ¿Cuál va antes? La E. Así que este será el 2-etenil 6-etilfenol. Y hasta aquí hemos hecho este repaso a lo que es la nomenclatura de los fenoles, donde hemos también repasado el tema de los alcoholes, pero siempre en cadenas de ciclo hexano con dobles enlaces conjugados. Bien, vamos a ver el siguiente bloque que teníamos también preparado para hoy, que es el bloque 3, que son los éteres. Los éteres son otros compuestos orgánicos en base de oxígeno. Vamos a ver un poquito más qué son los éteres. Pues bien, los éteres son compuestos que se forman por la unión de dos radicales a través de un, no sé qué pone aquí, pront, tendría que poner puente, de oxígeno. Es decir, tenemos un radical a la izquierda, un radical a la derecha y están unidos entre sí por un oxígeno. ¿Qué es lo que veis aquí? Aquí vemos un metilo aquí, un etilo aquí y están los dos radicales unidos por un oxígeno. ¿Cómo se nombran? Pues hay diferentes formas de nombrarlos. Una de ellas es poniendo la partícula oxi entre el nombre de los dos radicales. Como podéis ver en el ejemplo, yo tengo un metil y un etil, pues es el metoxietano. Y a la hora de decir el nombre, siempre lo que se va a hacer es el radical más sencillo, oxi, el radical más complejo. ¿Qué es más complejo? ¿Un metilo o un etilo?
Pues un etilo, porque dentro de las cadenas de alcanos, este tiene 2 carbonos. Pues el más sencillo es el metilo. Pues met-oxi-etano. Después hay otra forma de nombrarlos y es utilizando la palabra éter. Y lo que se hace es decir el nombre de un radical, el nombre del otro y éter. Y aquí tener cuidado porque aquí sí que se dejan espacios. Y a la hora de nombrar los radicales se nombran como por orden alfabético, como hacemos con las cadenas, como os hemos hecho hasta el momento. Etil, metil, éter. Incluso hay una tercera forma de decir los éters cuando son más complejos. En el caso de que sean más complejos, lo que se suele hacer es, si los dos radicales son iguales y tienen una función principal más prioritaria que el éter, por ejemplo, los alcoholes son más prioritarios que los éteres. Entonces, en este ejemplo que veis aquí, fijaros que tenemos el éter aquí en medio, que es este oxígeno, y a una banda y a la otra tenemos CH2, CH2, CH2OH. Es decir, tengo un propanol. ¿De acuerdo? En los dos casos. Pues bien, lo que se hace es, mi grupo principal, ¿cuál hemos dicho? El alcohol. Pues esta es mi posición 1. Por eso pone propanol. Y en la posición 2, hay 1, 2 y 3, tengo el oxi. Entonces, lo nombro diciendo que en el 3-3', ¿por qué 3'? Porque es la posición 3 de una cadena y la posición 3 de la otra cadena. Para distinguir que estoy hablando de una cadena y después que estoy hablando de la otra, pues voy a poner 3-3'. Recordar que cuando teníamos 2 metilos, yo los 2 metilos los especifico en qué posiciones están, aunque estén los dos en la misma posición. Yo no digo 1-dimetil, queriendo decir que en la posición 1 tengo 2 metils. No, yo digo 1,1-dimetil. Pues aquí lo mismo. Yo digo que en la posición 3 de una cadena y la 3', es decir, la posición 3 de la otra cadena, tengo un oxi di, porque son 2, después del oxi tengo 2, esta cadena y esta cadena son 2 cadenas, lo mismo que hacíamos con el ejemplo que os he hecho del metilo, 1,1-dimetilo, pues aquí tengo 2 propanoles. ¿Y por qué no lo pongo antes? Dioxi, porque yo no tengo 2 oxi, 2 éteres, yo tengo un éter, un oxígeno aquí en medio. Lo que tengo 2 son la cadena de propanol, propan 1-ol. No sé si os está pareciendo fácil, difícil, pero bien, hay ejemplos que vamos a ir haciendo, así que no os preocupéis. Y esto solo lo vamos a utilizar cuando el radical de la derecha y el radical de la izquierda son iguales y tienen un grupo principal mayor que el éter, que es fácil, ¿de acuerdo? Porque el alcohol es más prioritario que el éter, por ejemplo, que es el ejemplo de aquí. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, tenemos más de un éter dentro de la cadena? Pues lo que vamos a hacer es considerar que toda la cadena es una y donde tenemos los oxígenos vamos a hacer como si tuviéramos CH2. ¿Qué quiero decir con esto? Pues bien, que esta cadena de aquí diríamos que es una cadena de 1, 2, no sé si lo estáis viendo, 1 ahora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Estoy considerando los oxígenos como CH2. Entonces mi cadena principal será hept. Hepta, ¿de acuerdo? Porque tengo 7 carbonos. Y voy a utilizar el oxígeno como si fuera un radical. Es decir, mi cadena tiene 2 oxis, 2 éteres y un OH, un hidroxi. Como el oxígeno es el principal, posición 1 para el oxígeno, es decir, será el heptanol. Y tengo en la posición 1, 2, 3, y en la 4, 5, 6, en la 3 y en la 6 tengo oxis,
pues el nombre de esta molécula será 3,6-dioxaheptanol. Y por último, tenemos un tipo concreto de éteres que es un oxígeno que está unido a dos carbonos que están contiguos, es decir, no están en medio, como hemos visto aquí, que separa dos radicales, sino que está formando este ciclo como de 3 en el que los dos carbonos se unen a un oxígeno. Esto de aquí tiene un nombre en concreto que es un epóxido y se utiliza pues, el prefijo epoxi. Entonces se hace como un radical. ¿Dónde está el epoxi? Pues está en la posición 2 y 3. Pues este es el 2,3-epoxi-buta. Como os digo, sé que ya nos estamos poniendo en temas más complicados, que ya no es simplemente ver mi cadena, cuántos carbonos y tal, que tenemos que tener muchas cosas en consideración, por eso que vamos a hacer unos ejercicios. Aunque viendo la hora y que hay 45 tenemos que empezar la sesión en catalán, lo que vamos a hacer es, os voy a dejar aquí un par de segunditos los ejercicios de fórmula para que os los podáis mirar por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Y lo que haremos será el próximo día que hagamos clase empezar resolviendo estos ejercicios. Y aparte, como son éteres también y hemos visto que son algo más complicados, me quiero extender más, explicaros los diferentes tipos de formulación que podemos utilizar. Y lo mismo os hago con el ejercicio de nombre, ¿de acuerdo? Podéis hacer captura de pantalla, podéis parar el vídeo e intentarlo por vuestra cuenta, ¿de acuerdo? Intentarlo por vuestra cuenta y en la próxima sesión que tengamos lo resolvemos. ¿Que antes los intentéis hacer y os bloqueáis en alguno? Escribirme sin ningún tipo de problemas. Os voy a volver a pasar por el chat mi correo. Igualmente, si pasamos ya a la última, lo tenéis aquí en pantalla ahora, aida.aulasciencias@gmail.com, enviarme las dudas que tengáis sin ningún tipo de problema, pero está bien que podáis intentar por vuestra parte hacer los éteres sabiendo ya todo lo que hemos visto hasta el momento, ¿de acuerdo? Y nada, con esto vamos a acabar la sesión de hoy en castellano. Como os he dicho, hay 45 empezaremos la sesión en catalán, donde haremos lo mismo. Ya sabéis que siempre hacemos todas las sesiones primero en un idioma y luego en el otro. Que muchísimas gracias por pasaros por aquí, muchísimas gracias, estáis viendo el vídeo por YouTube, espero que os esté siendo el curso muy productivo y sencillo de entender. Recordad que me podéis seguir tanto en Twitch como en YouTube, donde podéis recuperar todos los vídeos. Darle a seguir me ayuda mucho y es totalmente gratis. Y luego también recordar que nos podéis seguir en redes sociales como @aulasciencias. Estamos en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Y allí vamos colgando pues siempre que vamos a estar en directo para que sepáis también un poquito lo que vamos a ir haciendo. Así que sin más, familia, como siempre, espero que acabéis de pasar muy buena tarde. Nos vemos en un ratito y recordad que el conocimiento es poder y que la ciencia puede ser divertida. Adiós, familia.